Ingeniería Civil, séptimo semestre paralelo A. Somos el grupo número 5 y nuestro tema de exposición es tanques de presión, tuberías de presión y chimeneas de equilibrio. Un sistema de bombeo o un sistema hidráulico consiste en un conjunto de elementos que permitan el transporte a través de tuberías y el almacenamiento temporal de los fluidos, de forma que se cumplan las especificaciones de caudal y presión necesarias en los diferentes sistemas y procesos. En un sistema típico, además de las tuberías, se enlazan los puntos de origen y destino. Son necesarios otros elementos. En el presente informe analizaremos tres de estos componentes: tanques de presión, tuberías de presión y chimeneas de equilibrio. Tanques de almacenamiento. Existe una variedad de tanques de almacenamiento y son llamados de acuerdo al tipo de techo y material con los cuales son diseñados dentro de esta diversidad. Se pueden mencionar los siguientes tanques más importantes y que generalmente son construidos: tanques elevados, tanques abiertos y tanques de presión. Tanques de almacenamiento a presión. Un recipiente de presión o depósito bajo presión es un contenedor diseñado para contener fluido a presión mucho mayor de la presión ambiental, ya sea presión externa o presión interna. Los tanques de presión se incluyen en los sistemas de bombeo con el fin de asegurar el suministro de agua en el sistema, en caso de que el agua procedente de la red a suministro sea insuficiente. La presión diferencial entre el interior del recipiente y el exterior potencial peligrosa. Históricamente, los aparatos a presión han sido una fuente importante de accidentes laborales. Ventaja: alta recuperación en sistemas ya que se almacena un volumen elevado del agua en los tanques de presión. Menos sensible a fallos eléctricos. Utilización de tuberías a baja presión gradual, ya que las zonas de presión están limitadas a la altura geométrica. Desventaja: inversión inicial alta, aumento del espacio utilizado en los grupos de presión y por los tanques en las plantas de trabajo, y aumento del riesgo de generación de las microbacterias en tanques de presión. Partes principales: techo del tanque, fondo del tanque, boquillas del tanque, boquillas en paredes del tanque y puerta y limpieza del tanque de almacenamiento. La clasificación la tenemos por su uso y por su forma. Por su uso se divide en recipientes de almacenamiento y los recipientes de proceso. Y por su forma los podemos dividir en recipientes cilíndricos y en recipientes esféricos. Los recipientes cilíndricos generalmente son de volumen relativamente bajos y los recipientes esféricos se utilizan generalmente como tanques de almacenamiento. Las tuberías de presión, también denominadas tuberías forzadas. Las tuberías de presión tienen como objeto conducir el agua desde el punto en el cual se tiene una gran energía potencial, desde el embalse en algunos casos o desde el tramo final del túnel de conducción en otros. Se presenta una transformación energética en la tubería de presión. Se disminuye la energía potencial del agua a medida que se desciende y al mismo tiempo se aumenta la energía cinética de presión. Este capítulo lo conforman las partes constitutivas de la tubería y el análisis del diámetro económico de la misma. En un trabajo posterior se incluirá el tema relacionado con los ensayos a los que deben someterse las tuberías de presión. Partes constitutivas de la tubería de presión. Tenemos los apoyos. Como su nombre lo dice, se trata de obras de soporte de la tubería que tienen la función de sostener su peso y permitir el desplazamiento de la misma. Tenemos lo que es los anclajes. Se trata de una obra civil formada por un macizo de concreto reforzado que se construye en todos los puntos en los cuales se presenta un cambio de la pendiente de la tubería. Y las juntas de expansión. La junta de expansión absorbe los desplazamientos de la tubería debido a las dilataciones y contracciones que experimenta como consecuencia de los cambios de temperatura en el ambiente. Diámetro económico de la tubería de presión. Es posible considerar diferentes diámetros para conducir el caudal requerido para generar una determinada potencia eléctrica, pero al incrementar el diámetro se incrementa el peso y el costo de la tubería. Es aquel para el cual los costos anuales debido a la mayor inversión excedan el valor anual de incremento en energía de salida.
También se puede definir el diámetro económico como aquel que minimiza el costo total anual, el cual consiste de la amortización anual de la inversión y el valor de las pérdidas de energía. Este criterio puede expresarse como DC1 sobre DD, que tiene que ser menor o igual que DC2 sobre DD, donde C es el costo anual debido a la inversión en la tubería del diámetro y C2 es el valor de la energía que puede producirse a través de los mismos. Kimberly. Ya. Seguidamente se presentan dos expresiones adicionales para el cálculo del diámetro óptimo de la tubería de presión, como la que vemos a continuación, donde H es la cabeza neta de diseño expresada en metros y P es la potencia total de las unidades. Bueno, ahora vamos a hablar de las chimeneas de equilibrio. ¿Qué son? Son conductos verticales que se comunican con las tuberías de suministro de agua a las turbinas de una central hidroeléctrica, con el objeto de amortiguar las variaciones de presión en los conductos. Las torres piezométricas o chimeneas de equilibrio son estructuras complementarias en algunas centrales hidroeléctricas y estaciones de bombeo, destinadas a absorber las subpresiones y sobrepresiones causadas por el golpe de ariete. Si no se controla el golpe de ariete, el sistema puede sufrir daños serios. Por este motivo, el aumento de presión es controlado mediante la chimenea de equilibrio. Cuando se termina la onda de presión del golpe de ariete, el flujo vuelve a descender por la chimenea, lo que provoca que aumente la presión. Las chimeneas de equilibrio son diseñadas para disipar parte de la energía cinética del flujo y por lo tanto amortiguar los efectos del golpe de ariete. La velocidad de propagación de las ondas viene dada por la siguiente fórmula, donde P... Bueno, ponle pausa. La velocidad de propagación de las ondas viene dada por la siguiente fórmula, donde ρ es la densidad del líquido, K es el módulo de compresibilidad del líquido, E es el módulo de elasticidad del material de la tubería, D y E es el espesor del diámetro y el espesor de la tubería. Conclusiones. Este informe se realizó con el propósito de analizar los conocimientos adquiridos en las distintas partes de un sistema hidráulico, tales como tanques de presión, tuberías de presión y chimeneas de equilibrio, las cuales son muy importantes en la formación de un ingeniero civil. Los factores que tienen impacto sobre el gasto que puede manejar una línea y las caídas de presión a lo largo de la ruta son el diámetro interno, la presión de entrada, la densidad del fluido, la elevación y la longitud de las líneas. Después de haber abordado y discutido diversas fuentes de información, cabe destacar la verdadera importancia y función que cumple un sistema como es el de tuberías en cualquier proceso industrial determinado. Es imprescindible un buen mantenimiento de dichos sistemas y la rigurosa inspección que estos demandan ante el más mínimo defecto, así como también lo elemental que es su correcta elección. Gracias. Bueno, esta vez vamos a ver lo que es un grupo de presión para bomba de agua. Este grupo de presión para bomba de agua va a estar conformado por una bomba, va a estar compuesta por una T de 5 vías, una hidrosfera, un automático y un manómetro. En este caso, la hidrosfera es la que nos mantiene el agua a presión para que esta bomba no funcione a bajas de agua. El automático o el hidrostato es aquel que nos permite apagar la bomba cuando la hidrosfera está a baja presión y a alta presión. En este caso, el manómetro es aquel que nos indica a cómo está la presión cuando está baja y cuando está alta. La hidrosfera tenemos de dos tipos, las que son de membrana cambiable y las que son de membrana no cambiable, que una vez que se estropean, esta de aquí va a ser cambiada y no va a tener arreglo. Es la que nosotros comúnmente usamos en nuestro medio y la que los fabricantes dan 5 años de duración, y en este caso tendrá que ser cambiada porque no habrá reparación. En este caso el manómetro es aquel que nos indica la baja y la alta temperatura, la alta presión que existe. Una T de 5 salidas, aquella que nos permite instalar las 5 opciones en una.